Muy buenas tardes, vamos a continuar nuestro trabajo con las integrales. En esta ocasión pues vamos a dar algunas integrales básicas que deben ser, digamos, conocidas de forma inmediata. Pues, y esto se hace con base en los teoremas y en las derivadas que se conocen básicas, como son las trigonométricas y las exponenciales. Entonces para ello vamos a empezar aquí. Entonces vamos a colocar aquí integrales básicas. Bien. Para trabajar las integrales básicas, entonces primero vamos a recordar unas identidades fundamentales que son importantes para reducir en muchos casos los cálculos que se deben hacer con las integrales cuando aparezcan funciones trigonométricas. Entonces veamos algunas identidades básicas, como son las identidades pitagóricas. Tenemos coseno al cuadrado de k por x más seno al cuadrado de k por x, eso siempre es 1. Sabemos que esta identidad podemos pues, despejar o seno cuadrado o coseno cuadrado. Podríamos decir que seno cuadrado de kx es igual a ¿qué? 1 menos coseno al cuadrado de kx. ¿Listo? O por este lado podríamos despejar coseno cuadrado. Entonces decimos que coseno cuadrado de kx es igual a 1 menos el seno al cuadrado de kx. ¿Listo? Entonces para cuando aparezcan identidades o integrales que manejemos estas funciones. Ahora, tenemos otra que es bien importante, que sería tangente cuadrado de kx más 1 igual a secante al cuadrado de kx. Bien, de acá entonces se desprende que podríamos decir que tangente cuadrado de kx es igual a ¿qué? A secante al cuadrado de kx menos 1. Esta es una identidad bien importante porque nos va a permitir resolver, por ejemplo, la integral de la tangente cuadrado. Bien, en este mismo orden de ideas tenemos que la cotangente al cuadrado de kx más 1 se expresa como cosecante al cuadrado de kx. ¿Listo? Entonces de aquí podemos decir que cotangente al cuadrado de kx es igual a ¿qué? A cosecante al cuadrado de kx menos 1. ¿Listo? Entonces, bien importantes. Ahora, habrá integrales en las cuales involucra lo que es seno cuadrado y coseno cuadrado. Para ello tenemos que aplicar la fórmula del ángulo doble. En ese orden de ideas, entonces tenemos que coseno al cuadrado de kx hay que expresarla siempre como 1 más coseno de 2 veces kx sobre 2. ¿Listo? Esto para el caso del coseno. Ahora, para el seno, tenemos seno cuadrado de kx será igual a ¿qué? A 1 menos el coseno de 2kx sobre 2. ¿Listo? Importantes estas dos expresiones. ¿Listo? Bien, ahora vamos a ver, dijimos unas integrales básicas, ¿cómo son cuáles? Entonces veamos la primera, la integral de e a la u por du. Vamos a considerar que u es una función en términos de x, ¿listo? Entonces la integral de e a la u pues va a ser la misma expresión e a la u. Y obviamente le sumamos nuestra constante, ¿ok? Bien, una segunda, en ese orden de ideas de las exponenciales tenemos la integral de a la u por du. Entonces la expresamos como la misma función sobre el logaritmo natural de la base más una constante, ¿ok? Bien, esas son como las inmediatas que tenemos para exponencial y para exponencial natural y para exponencial en cualquier base. ¿Listo? Ahora miremos otras que son las trigonométricas. Bien, entonces dentro de las trigonométricas tenemos las siguientes. La número 3, llamémosla así, entonces la integral de el coseno de kx por dx. ¿Listo? Bien, recordemos que la derivada de seno es coseno. Entonces, como se supone que estamos hablando de un proceso inverso, por lo tanto, la integral del coseno será el seno de kx sobre la derivada del ángulo. Siempre, como el ángulo es kx, la derivada de kx sería k, más la constante, ¿ok? Bien, esa es la del coseno. Vamos a ver la del seno, que sería la integral del seno de kx por dx. La expresamos como menos coseno de kx sobre k más c. Esto es fácil de comprobar porque simplemente usted lo que tiene que hacer es derivar el resultado de la integral y al hacerlo tiene que arrojarnos el valor del integrando. ¿Listo? En cada caso. Entonces es una manera fácil de comprobar si está bien hecho lo que estamos haciendo. Bien, ahora tenemos la integral de secante de kx por la tangente de kx por dx. Entonces, ¿qué función hemos derivado para que nos diera secante por tangente? Sabemos que eso nos va a dar simplemente la secante de kx y también sobre la derivada del ángulo, o sea, sobre k, más la constante. ¿Listo? La sexta tendremos la integral de
cosecante de kx por cotangente de kx por dx. Bien, entonces, ¿qué derivamos para que nos dé la cosecante y cotangente? Pues eso nos va a dar menos la cosecante de kx sobre k, más la constante. ¿Listo? Bien, una séptima que tenemos es la integral de secante al cuadrado de kx por dx. Sabemos que al derivar la tangente nos va a dar secante cuadrado, por lo tanto su integral sería tangente de kx sobre la derivada del ángulo más la constante. Y en la 8 tenemos la integral de cosecante al cuadrado de kx por dx será igual a ¿qué? A menos cotangente de kx sobre k más c. ¿Listo? Entonces ya tenemos estas integrales que son básicas. Ahora, pueden aparecer otras que, digamos, no aparezcan, no sean de manera directa calcularlas, pero podemos hacerlas de la forma siguiente. Por ejemplo, la integral de tangente de kx por dx igual. Entonces la integral de tangente se expresará como, usando la identidad que tangente sabemos que es igual a seno de kx sobre coseno de kx por dx. Aquí vamos a utilizar una simple sustitución en el sentido que si consideramos que u sea igual a coseno de kx, sabemos que su derivada es igual a ¿qué? La derivada de coseno es menos seno de kx por dx y acá por k, ¿no es cierto? Que es la derivada del ángulo. Bien, observemos que en el integrando aparece seno de kx de x, entonces acá vamos a despejar esa expresión, por lo tanto nos va a quedar entonces menos de u sobre k será igual a ¿qué? Al seno de kx, ¿cierto? Por dx, que es lo que aparece en el integrando. Por lo tanto, esta expresión se puede expresar como menos 1 sobre k por la integral del seno de kx sobre x se ha reemplazado por menos de u sobre k, pero la k se debe acá porque es una constante. Entonces aquí simplemente va a quedar de u sobre coseno, lo hemos llamado u. Por las reglas de las derivadas, de las integrales, la última regla nos decía que si si el exponente es menos 1, como en este caso, entonces el resultado nos va a quedar menos 1 sobre k por el logaritmo natural de u más c. ¿Pero quién era u? Nos va a quedar 1 sobre k por el logaritmo natural de u, era coseno de kx más c. Ahora, por reglas de los logaritmos, este menos 1 se puede colocar dentro, entonces se puede colocar como 1 sobre k por logaritmo natural de coseno de kx, y esto elevado a la menos 1, ¿cierto? Más c. Y esto llevándolo usando propiedades de los exponentes, eso es igual a decir 1 sobre k, logaritmo natural de 1 sobre coseno de kx para dejar el exponente positivo más c. Y sabemos que 1 sobre coseno por identidades trigonométricas, eso nos va a dar entonces la secante. Entonces quedaría 1 sobre k, logaritmo natural de la secante de kx más c. ¿Listo? Entonces estas serían unas primeras integrales que vamos a tener en cuenta. Pero bien, de esta misma forma podemos calcular ahora lo que sería la integral de la cotangente. Entonces la integral de cotangente de kx, entonces igual que hicimos con la integral de la tangente, nos la expresamos como coseno de kx sobre seno de kx por dx. Bien, entonces al igual que hicimos en el caso de la tangente, vamos a utilizar una sustitución muy simple, donde colocamos u igual a ¿qué? A seno de kx, y su derivada será entonces k coseno de kx por dx. Sabemos que en el integrando aparece esa expresión, por lo tanto vamos a despejarla. Entonces tendremos que du sobre k es igual a ¿qué? Coseno de kx por dx. ¿Listo? Bien, entonces eso nos va a quedar la integral de la forma siguiente. Entonces la expresión coseno de kx por dx la cambiamos por du sobre k. Entonces aquí sabemos que k es una constante, la sacamos. Aquí quedaría el de u, y acá u se ha llamado seno de kx. Entonces aquí nos va a quedar seno, perdón, u. Y entonces quedaría 1 sobre k, y la integral de u sobre u nos queda el logaritmo natural de u más la constante. ¿Pero quién era u? Entonces nos queda 1 sobre k, logaritmo natural de el seno de kx, ¿listo? Más la constante. Hasta ahí digamos que son algunas integrales básicas. Vamos luego a hacer otras que son un poco más con sustituciones, pero por ahora tenemos bastantes ejemplos para trabajar. ¿Listo? Entonces miremos algunos ejemplos. ¿Cómo aplicamos esta regla? ¿Listo? Entonces veamos un primer ejemplo, sería el siguiente. La integral de pi coseno de pi x por dx. Bien, entonces veamos, si nosotros consideramos que u sea pi x,
porque pues queremos llevarlo a una forma conocida, entonces la derivada de pi x sería pi por dx, y observamos que en el integrando aparece esa expresión, entonces que esta integral se puede transformar como que coseno de u por du, y recordemos que la integral del coseno pues viene a ser seno, ¿cierto? Seno de u más c, ¿y quién era u? Entonces volvemos a la variable inicial, y seno de u era pi x, entonces nos va a quedar pi x más la constante, ¿listo? Es una manera de resolver esa integral. Un segundo ejemplo sería la integral de tangente al cuadrado de x más 2 por dx, ¿listo? Bien, entonces aquí es donde toca aplicar la identidad que dimos al comienzo, en la cual toca expresar tangente cuadrado de x usando una identidad. Entonces sabemos que tangente cuadrado es igual a ¿qué? A secante al cuadrado de x menos 1 más 2, y todo esto por dx, ¿listo? Simplificamos acá, recordemos esto es tangente al cuadrado de x, simplificamos y entonces nos va a quedar la integral de ¿qué? Secante al cuadrado de x más 1, simplificando menos 1 más 2 por dx. Sabemos que la integral de secante cuadrado, eso es igual a ¿qué? A la tangente de x, más la integral de 1 sería simplemente x, y esto más la constante. Entonces de esa manera se va a resolver nuestra integral en forma directa, ¿listo? Bien, miremos un tercer ejemplo aquí, en el cual tenemos, por ejemplo, la integral de coseno al cuadrado de 4x por dx, ¿listo? Bien, cuando tenemos coseno cuadrado, seno cuadrado, aplicamos las primeras identidades que vimos al comienzo, por lo tanto, entonces esta integral nos va a quedar transformando, ¿no? Usando la identidad sería integral de ¿qué? 1 más coseno de 2 veces el ángulo, como el ángulo es 4x, aquí nos va a quedar entonces 8x. Y esto sobre 2 y aquí por dx, ¿listo? Bien, ahora integremos. Entonces aquí para poder integrar nos van a salir entonces dos integrales. Una sería la integral de 1/2 por dx más 1/2 también integral de coseno de 8x por dx, ¿listo? Entonces vamos a integrar cada una de estas expresiones. La primera es una integral que nos queda simplemente directa, es 1/2 de x más 1/2 factor de ¿qué? Entonces la integral de coseno sabemos que eso es seno de 8x, y recordemos que se divide por la derivada del exponente del ángulo, que en este caso la derivada de 8x sería 8, y esto más la constante. Si simplificamos, esto nos va a quedar entonces 1/2 de x más seno de 8x sobre 16, y esto más la constante, ¿ok? Entonces de esta manera entramos a resolver lo que llamamos nosotros integrales trigonométricas. Bien, entonces hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.